En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Un ultimátum, una cuenta atrás, esos 10 días de Donald Trump a Irán, con las negociaciones indirectas en Suiza que avanzan pero no cristalizan. En paralelo, el mayor despliegue estadounidense aéreo en todo Oriente Medio desde 2003, hasta 200 aviones disponibles, 2 portaaviones en el teatro de operaciones, el camino hacia allí del mayor portaaviones, el más avanzado de Estados Unidos, el Gerald Ford, en el Mediterráneo Oriental. Un mensaje, no sé si contradictorio o complementario. Diplomacia y fuerza avanzan en paralelo en este caso. El mensaje parece doble. Por un lado, todavía hay margen, pero por otro, el tiempo se te agota. La pregunta es si en ese equilibrio pesa más la táctica de la presión o si es simplemente todo un teatro, un preludio a una decisión ya tomada. Irán, entre tanto, no se queda quieta, reconstruye, lo ha hecho, instalaciones dañadas el año pasado, fortifica complejos nucleares, realiza maniobras navales, insinúa, da pequeños avances de esperanza a través de su diplomacia. Su ministro de Exteriores dice que se podría responder en cuestión de días, un par de días o 3, antes de que esa amenaza estadounidense se materialice. El régimen al final intenta ganar tiempo y quiere transmitir la idea de que esa guerra que podría desatar Estados Unidos sobre el antiguo imperio persa no será quirúrgica, no será barata. Quiere que se vea claro un elevado coste político, militar y energético ante cualquier ataque a Irán por parte de Estados Unidos. Ahí entra, no olvidemos, la verdadera dimensión grave, sistémica, más allá de la de las vidas humanas, que siempre moralmente es la mayor, pero en este asunto lo que más puede pesar, parece, es el petróleo. Por la zona, por el estrecho de Hormuz, uno de los puntos neurálgicos que está en cuestión, transita en torno a una quinta parte del crudo que se comercia diariamente en todo el mundo y, por tanto, un conflicto de larga duración en el que Irán atizara la inestabilidad en esa zona sería verdaderamente catastrófico para lo global, porque no necesita, como alguna vez se apunta, cerrar el estrecho de Hormuz. Basta con que lo convierta en un espacio de riesgo intermitente, que haya amenazas, que haya ataques selectivos para que el mercado reaccione y lo haga de forma especialmente grave. Un conflicto de alta intensidad, aunque limitado geográficamente, sin duda tendrá un impacto directo, inmediato en el precio del petróleo, en los seguros marítimos, cadenas logísticas, fletes, en toda la inflación global. Después de años que llevamos viendo con complicaciones en ese ámbito, primero con una pandemia, luego con todas las circunstancias en torno al Mar Rojo, parece que no sería lo más recomendable para los equilibrios internacionales. Eso lo sabe tanto Washington como Teherán. Por eso surge esa reflexión que apuntaba al principio, el cisne negro anunciado. Un cisne negro, por definición, es imprevisible, lo sabemos. Aquí estamos en un escenario en el que se va retransmitiendo todo, se van haciendo advertencias, ultimátum público, despliegue con luz y taquígrafos, advertencias cruzadas. Y es que quizá lo verdaderamente imprevisible, el cisne negro en este caso, no será el estallido de ese ataque de Donald Trump de Estados Unidos sobre Irán, será la duración, será el alcance, serán las consecuencias posteriores. Una cosa es un ataque selectivo contra infraestructuras concretas nucleares, como sucedió en la Guerra de los 12 días. Otra muy distinta es una campaña prolongada, intentando dinamitar lo que ahora mismo es un régimen en apuros, el régimen de los ayatolás, que intenta acercarse a esos 50 años de existencia que cumpliría en 2029 y que parece que cada vez lo tiene más complicado. Es evidente que Estados Unidos, si ataca, tendrá que ser capaz de sostener las operaciones en el tiempo, durante semanas, si fuera necesario. Irán no es Venezuela, es obvio, no es un teatro periférico, es una potencia regional, tiene redes de aliados, tiene capacidad de proyección asimétrica, tiene milicias, misiles, drones, la capacidad de influir y presionar sobre ese tráfico marítimo,
E incluso si miramos hacia dentro del propio promotor de la acción, el escenario político interno de Estados Unidos no es irrelevante. La Casa Blanca pudo utilizar un subterfugio en el caso de Venezuela, denominó primero narcoterrorista al gobierno venezolano y gracias a eso se pudo saltar el control de las cámaras. Dijo, esto no es una guerra, esto es una operación especial de extracción. Pero los legisladores, mayoritariamente los demócratas, pero también algunos republicanos, están convencidos de que en este caso esa estrategia no se podría aplicar. Y está la War Powers Resolution de 1973, que obliga al presidente a pedir el permiso de las cámaras cuando hay un acto de guerra, y esto sin duda lo sería. Por otro lado, el ultimátum de 10 días es un mensaje, como digo, doméstico, hay que entenderlo y leerlo también así. Se manda un mensaje de firmeza, de control, de capacidad de imponer líneas rojas. También hay que mirar hacia lo doméstico en Teherán, con un cálculo distinto, pero también muy complejo. Tensiones internas del régimen, protestas reprimidas de forma extremadamente dura, debate sobre la sucesión con un presidente, con un líder supremo casi nonagenario ya y en la última fase de su vida, sin duda, con una reconfiguración de los equilibrios de las élites y de los aparatos de seguridad dentro de Irán. Teherán necesita mostrar que puede infligir costes a Estados Unidos, eso sí, siempre con mucha prudencia, porque no le conviene en ningún caso, es el lado débil del enfrentamiento, una escalada que desborde sus capacidades de control y de resistencia, sobre todo. Un conflicto largo, por otra parte, no podemos sustraernos a esa realidad, alteraría el equilibrio regional. Israel, monarquías del Golfo, Rusia, China, tendrían que recalibrar todas sus posiciones. Por eso la pregunta aquí es si el sistema internacional puede absorber otro conflicto de envergadura. ¿Estamos ante el umbral de una guerra mayor, ante el momento de máxima presión, antes de doblar la resistencia de Irán y poder conseguir un acuerdo? Si el conflicto estalla, va a ser la crónica de una escalada anunciada, pero no controlada. Nadie puede calcular con precisión, no nos olvidemos cómo van a reaccionar los mercados, los aliados, los adversarios, las sociedades civiles. Al final, tal vez el verdadero cisne negro de todo esto no sea la guerra en sí, como digo, sino la concatenación de efectos secundarios, un shock energético prolongado, una fractura política en Washington todavía mayor de la que ya hay, una regionalización del conflicto que se escape de los planes iniciales. Sabemos cómo empiezan las cosas, pero no cómo terminan. En cualquier caso, veremos. Parece que la cosa está a punto para que suceda algo. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. No se vayan. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. El 16 de enero de 1808 nació la Bolsa de Comercio de Milán mediante un decreto firmado por el virrey del Reino de Italia, Eugene de Beauharnais, bajo la influencia política y administrativa de Napoleón Bonaparte. El objetivo era institucionalizar un mercado organizado para la negociación de valores, deuda pública y productos comerciales, lo que dotó al sistema económico italiano de una estructura financiera moderna alineada con los estándares de las grandes potencias europeas de la época. Hasta ese momento, el comercio de títulos y mercancías se realizaba de forma dispersa, informal y poco regulada. La bolsa permitió centralizar las operaciones, aportar transparencia a los precios y facilitar la financiación del Estado y de las actividades comerciales. A lo largo del siglo XIX, la Bolsa de Milán evolucionó junto al proceso de unificación italiana y al desarrollo industrial del país. La financiación de infraestructuras, ferrocarriles, banca y grandes empresas consolida a Milán como el principal centro económico de Italia. En la actualidad, su bolsa es una de las principales en Europa, siendo el índice FTSE MIB su principal referencia que agrupa a las 40 mayores compañías cotizadas del país.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Afrontamos ya toda la información geopolítica relevante de la jornada. Elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Se mantiene la tensión entre Estados Unidos e Irán. Tensión que no solo se mantiene, sino que aumenta ante los reiterados avisos del presidente Trump de que ocurrieran cosas malas si no llegan a un acuerdo nuclear. El presidente estadounidense ha advertido además de que podría tomar una decisión sobre un ataque en los próximos 10 días. Israel, por su parte, permanece alerta y advierte a Teherán de que reaccionará si es atacado. Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía. La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley de amnistía impulsado por el gobierno encargado. La ley amparará a aquellos presos políticos condenados entre 1999 y 2006 y excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Venezolana. Ojalá esa actitud y esa disposición que hemos demostrado en el lugar de sesiones de la Asamblea Nacional sea auspicioso acerca del nuevo tiempo político que debe transitar el país. Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República. España, por cierto, pedirá a la Unión Europea que retire las sanciones contra Delcy Rodríguez tras aprobarse esta ley de amnistía. La policía británica continúa la investigación sobre el expríncipe Andrés. Y por segundo día continúan las búsquedas policiales en Royal Lounge en Windsor Great Park. El duque de York fue puesto ayer en libertad tras permanecer detenido durante 11 horas en el marco de las investigaciones por sus lazos con Jeffrey Epstein. Termina en Nueva Delhi la cumbre sobre inteligencia artificial. Cumbre que acaba con la adopción de una declaración de líderes que fija una hoja de ruta común para la cooperación y la gobernanza internacional de la inteligencia artificial. Tras participar en la cumbre, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva continúa su viaje en India con el objetivo de firmar acuerdos con el primer ministro Narendra Modi. Reunión en Cracovia para hablar de Ucrania. Los ministros de Defensa de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia se reúnen en Cracovia junto a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y la secretaria general adjunta de la OTAN para abordar la situación en Ucrania. Hoy, además, se hace efectiva la retirada de Polonia de la Convención de Ottawa sobre las minas antipersonas. Profundizamos ya en todas estas informaciones, Blanca. Aunque la solución diplomática sigue sobre la mesa, Estados Unidos está endureciendo su tono con Irán y da un ultimátum de 10 días al régimen de los ayatolás para alcanzar un acuerdo nuclear. Era una nube negra que se cernía sobre Oriente Medio y si no se hubiera hecho, esa nube habría seguido allí. Países como Arabia Saudí, países como Qatar, nadie podría haber firmado, habrían tenido esa amenaza, nadie podría haberlo hecho, no se podría haber tenido paz en Oriente Medio, así que ahora quizá tengamos que dar un paso más, o quizá no, quizá lleguemos a un acuerdo para averiguarlo en los próximos 10 días, seguramente. Tensión entre Estados Unidos e Irán, que no es nueva, es uno de los focos geopolíticos más sensibles desde hace más de 40 años y en los últimos años específicamente por el programa nuclear iraní. Bajo la presidencia de Barack Obama se firmó el acuerdo nuclear conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, con el que Irán aceptaba limitar su programa nuclear. A cambio se levantaban las sanciones económicas, pero en 2018 Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo y volvió a imponer sanciones muy duras. Desde entonces Irán ha aumentado el enriquecimiento de uranio sin que las negociaciones para restaurar el acuerdo hayan dado frutos. Y en este contexto Donald Trump ha lanzado su ultimátum de 10 días, haciendo que las alarmas salten ante una más que posible intervención militar estadounidense. El régimen de los ayatolá, por su parte, asegura que podría tener una propuesta de acuerdo nuclear redactada en 1
en unos 2 o 3 días. Así lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araqi, quien ha asegurado, eso sí, que necesitará la aprobación de sus superiores para pasar posteriormente la propuesta a Estados Unidos. Araqi ha asegurado además que durante las conversaciones de esta semana en Ginebra, Estados Unidos no ha pedido a Irán enriquecimiento cero de uranio y que Irán tampoco ha puesto tal oferta sobre la mesa. Tensión en el Golfo Pérsico que impulsa el precio del petróleo, aunque hoy cotiza con una ligera caída, se mantiene, eso sí, por encima del nivel de los $71 el barril. Ignacio Baquiano es Country Manager de Leverance en España. Sí destacaría cómo el Brent está cotizando por encima de $71, como hemos visto el sector energético subir ya más de un 23% en lo que llevamos de año. Se está produciendo rotación dentro del mercado hacia otros sectores, salidas de esa tecnología y la IA, y realmente fundamental ese petróleo, porque al final estamos hablando de datos de inflación y realmente la energía es lo que marca mayormente esa subida de la inflación. Irán, como vemos, intenta rebajar la tensión con Estados Unidos ante el ultimátum lanzado por Donald Trump, pero también acerca posturas con Rusia y con China. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araqi, en la que han discutido el programa nuclear de Teherán. Tras la conversación, Lavrov ha asegurado que nadie quiere que la situación con Irán se intensifique aún más, afirmando que Moscú considera el deseo de Teherán de resolver la cuestión nuclear como sincero. Pero Irán no solo está mirando a Rusia, también lo está haciendo a China. ¿Qué papel juegan estos dos aliados respecto al régimen de los ayatolás? Paul Mielgo. En la tensión entre Estados Unidos e Irán, Rusia juega un papel clave como actor estratégico, proveedor militar y contrapeso político. Moscú y Teherán no son aliados históricos naturales, pero comparten algo importante, su enfrentamiento con Estados Unidos. Desde la invasión rusa de Ucrania, la relación, además, se ha intensificado. Irán ha suministrado drones militares a Rusia, mientras Moscú ha ofrecido colaboración tecnológica y militar a Teherán. Ambos coordinan, además, posiciones diplomáticas contra la presión occidental. Esto fortalece a Irán frente a los ultimátums estadounidenses. A Rusia le interesa, además, un Irán aislado de Occidente que le obligue a depender más de ellos. Sin embargo, a Rusia no le interesa una guerra entre Estados Unidos e Irán. Aunque el conflicto haría subir el precio del petróleo, lo que económicamente le vendría bien, también podría afectar a sus rutas comerciales y equilibrios regionales. Pero Irán no solo está mirando a Rusia, sino que también lo está haciendo a China, con quien mantiene una relación pragmática. El gigante asiático es el principal comprador de petróleo iraní. Ayuda a Irán a sortear parcialmente las sanciones y firmó en 2021 un acuerdo de cooperación estratégico a 25 años con Irán. Para el régimen de los ayatolás, China es una vía de oxígeno económico y una alternativa al sistema financiero dominado por Occidente. Sin embargo, China tiene claros sus límites respecto a su relación con Irán. No respalda que el país persa tenga un arma nuclear. Desestabilizaría, dicen desde Pekín, y afectaría a sus intereses energéticos. China, además, tiene enormes intereses comerciales con Estados Unidos y no los va a arriesgar por Irán, con lo que se podría decir que el gigante asiático no es un aliado militar incondicional, sino más bien un socio calculador. Y miramos ya a Venezuela. España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional. Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. La ley ya amparará a aquellos presos políticos condenados entre 1999 y 2026 y excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano. Esta variación afecta a 174 de unos 600 presos políticos todavía encarcelados, que son aquellos que están señalados por delitos de rebelión. La ONG Foro Penal contabiliza que todavía continúan encarcelados un total de 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el gobierno encargado. Y la estabilidad del euro vuelve a cruzarse con la política europea. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado que de momento tiene pensado alargar su cargo hasta el último momento, el 2027. Esto se contrapone al rumor de que Francia y Alemania
Alemania quieren adelantar su salida para elegir a un sucesor que impida que el gobierno del organismo monetario acabe en manos de la extrema derecha. Pablo Llanone. Lagarde reivindica su gestión al frente del BCE en uno de los periodos más complejos para la eurozona, con la intención de garantizar la estabilidad financiera y de precios y proteger el euro para que siga siendo una moneda fuerte y fiable. Pero más allá del discurso institucional, el debate que se está abriendo ahora es geopolítico. ¿Hasta qué punto puede la sucesión en el BCE convertirse en un terreno de negociación entre capitales europeas? Pues bien, según la información publicada, el presidente francés Emmanuel Macron estaría interesado en pactar con el actual canciller alemán Friedrich Merz un relevo consensuado, y esto tendría que ser antes del 2027, ya que en ese año habrá elecciones presidenciales en Francia y es posible que Agrupación Nacional logre hacerse con el Elíseo, en cuyo caso podría influir indirectamente en la elección del próximo presidente del Banco Central Europeo. Pero claro, si Lagarde acabase cediendo a las peticiones de Macron y Merz, permitiría que líderes políticos manipulasen entre bastidores el proceso de elección del futuro presidente del organismo monetario. ¿Qué diría esto de la supuesta independencia del Banco Central Europeo? Por ello, el economista jefe para Europa de Capital Economics, Andrew Cunningham, ha tratado de suavizar la situación que Merz y Macron dibujan y ha asegurado que es exagerado pensar que un gobierno de agrupación nacional impusiese un giro radical en la ortodoxia monetaria europea. Pese a ello, la situación deja claro que el Banco Central Europeo no solo fija tipos de interés, sino también representa la credibilidad del proyecto europeo. La sucesión de Lagarde no es únicamente un asunto financiero, se podría leer también como una cuestión de equilibrio de poder dentro de la Unión Europea. Y el espionaje se ha convertido en un elemento fundamental en la guerra de Ucrania. Estados Unidos transmite información clave a Kiev advirtiéndole de ataques y posiciones rusas. Asimismo, mediante la obtención de secretos de inteligencia, Washington puede presionar diplomáticamente al Kremlin y tomar decisiones estratégicamente más astutas. Ahora, con la tecnología, la CIA puede obtener información relevante cada día y sin poner en peligro a ningún agente infiltrado, pero durante mucho tiempo esto no ha sido así. La historia del espionaje entre Estados Unidos y Rusia es un reflejo de ello, Pablo. Poco antes de que la Segunda Guerra Mundial hubiese llegado a su fin, el desierto de Nuevo México tembló y se iluminó de madrugada. Mientras el inhóspito paisaje de arena se tambaleaba, cientos de científicos celebraban el éxito de la primera bomba atómica. En medio de los aplausos y la alegría, había un físico que guardaba silencio. Klaus Fuchs, conocido por su taciturna personalidad, ya estaba tramando su próximo paso: cómo informar a los comunistas del éxito de la operación. No buscaba ni dinero ni reconocimiento. Quería que el comunismo prosperase, que Estados Unidos y la Unión Soviética luchasen por el dominio del mundo bajo los mismos términos. Y así fue, porque 5 años después, la Unión Soviética también tenía la bomba atómica. Mientras el mundo entero contemplaba la ruidosa carrera armamentística entre Washington y Moscú, las agencias de inteligencia buscaban, entre bastidores, cómo adelantarse a su rival. La clave estaba, y siempre lo ha estado, en obtener información. Para ello, los infiltrados o topos eran fundamentales. Por la parte estadounidense destacó Dmitry Polyakov, un agente soviético que culpaba a Moscú de la muerte de su hijo. Durante 25 años se mantuvo como un informante de la CIA, mientras ascendía a través de los rangos militares en el servicio de inteligencia de la Unión Soviética, hasta llegar a convertirse en nada menos que en general. Entre tanto, la tecnología seguía avanzando y creando nuevas formas de espionaje. El avión Lockheed U-2 podía capturar imágenes a más de 20.000 metros de altitud. A través de esta joya de la ingeniería, la CIA detectó la presencia de estructuras alargadas y sombras inconfundibles en la isla de Cuba. Eran rampas de misiles soviéticos. Ante esta situación, John Kennedy se enfrentó al difícil dilema: ¿bombardear o no bombardear? Al otro extremo del mundo, a Nikita Khrushchev también le temblaba el pulso frente al botón rojo. Finalmente, se optó por el bloqueo naval.
los aviones de vigilancia fueron perdiendo relevancia frente a los satélites, especialmente en Estados Unidos. Una constante fue el uso de agentes infiltrados. En el caso del KGB, uno de los espías más célebres fue Aldrich Ames. Era el colaborador perfecto, puesto que, igual que Klaus Fuchs, no levantaba sospechas. Se trataba de un agente de la CIA con problemas financieros. Un día entró en una embajada soviética y salió con una promesa que pronto le haría millonario. Al cabo del tiempo, el KGB empezó a arrestar y a ejecutar a agentes infiltrados en su territorio. Así fue como en 1988, Dmitry Polyakov, el espía de la CIA que llegó a general en la URSS, murió. Estos precedentes acabaron por dificultar el espionaje con topos, que durante mucho tiempo había sido sumamente eficaz. ¿Qué otro método iba a permitir acceso a información de manera permanente durante décadas, como había sido el caso de espías como Dmitry Polyakov? La respuesta la brindó la tecnología en el siglo XXI. Desde la caída de la Unión Soviética, el ciberespionaje se ha convertido en el nuevo método por excelencia. En el año 2020, Moscú infiltró malware en una actualización de software utilizada por agencias federales estadounidenses, permitiendo acceso prolongado y silencioso a sistemas gubernamentales. Era como tener a un agente infiltrado, pero sin el riesgo de que fuese arrestado en cualquier momento. Durante las primeras décadas del siglo XXI, los esfuerzos del Kremlin no solo se dirigieron a obtener información de Estados Unidos, sino a utilizarla como arma para influir en procesos democráticos. En las elecciones federales de 2016 en Estados Unidos, el Servicio de Inteligencia Militar ruso hackeó cuentas del Comité Nacional Demócrata y filtró correos electrónicos. Lo que no sabía el Kremlin es que Washington ya sospechaba de esto, porque la CIA había logrado reclutar a un alto funcionario dentro del gobierno ruso que tenía acceso directo a Moscú. El espionaje clásico, como vemos, siguió y sigue vigente, solo que ya no es tan habitual como antes. Aún así, encontramos casos como la red de ilegales desmantelada en Estados Unidos en 2010. Mostró que Rusia sigue invirtiendo en agentes con identidades falsas insertados durante años en sociedades occidentales. Pero sin duda, un evento que refleja con más precisión el actual rol del espionaje entre Rusia y Estados Unidos podemos verlo en la invasión de Ucrania. Desde el año 2022, Washington comparte inteligencia en tiempo real con Kiev, incluyendo datos satelitales, interceptaciones electrónicas y análisis de movimientos militares rusos. En este caso, además, la información es un elemento valioso que puede ayudar a ejercer presión política y disuadir. Al fin y al cabo, cuánta información que no conocemos será discutida después en negociaciones de paz. Si algún día terminamos por ver ese acuerdo entre Rusia y Ucrania, el espionaje habrá sido un elemento fundamental, pero la información que nos llegará de ello será escasa o ninguna. Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué? ¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Presenta Rafa Jiménez. Estamos viviendo un momento en el que la economía ha dejado de ser perteneciente a los economistas, al terreno neutro de los financieros, del comercio, para convertirse en el principal campo de batalla del poder global. Lo sabemos, la geoeconomía es parte fundamental de la geopolítica y la geoestrategia, la fragmentación entre bloques, la carrera por la inteligencia artificial, el uso estratégico de armas como los aranceles o la disputa por la soberanía fiscal frente a las grandes corporaciones tecnológicas nos colocan ante una cuestión fundamental. ¿Quién gobierna realmente la economía del siglo XXI y quién la va a gobernar en las próximas décadas? Vamos a analizar si estamos ante un simple ciclo más de tensiones o ante un cambio estructural del orden geoeconómico mundial. Y lo hacemos con Luis Garbía, director del Máster de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo. Primero ponemos contexto, que es lo básico, empezar por un marco general. Si te pido que nos definas el momento geoeconómico actual con una idea fuerza que a ti te impacte, ¿estamos ante una desaceleración coyuntural, ante un cambio estructural del orden económico, ante una reinvención, un cambio de paradigma? ¿Ante qué estamos? Estamos en lo que los antiguos llamaban terra ignota, esa parte del mapa que estaba fuera del terreno conocido. Es un cambio absolutamente estructural y además convergen varios fenómenos, efectos. Está convergiendo el poder brutal de la tecnología, la desfragmentación mundial, y vamos a ver cómo cambia radicalmente el mundo en muy poco tiempo. Hemos visto, a su vez, tú corrígeme en cualquier cosa que digas si no estás de acuerdo, obviamente, pero me parece que del 90 para acá vimos un cambio del mundo rapidísimo, porque bien es cierto que había intercambios, siempre los ha habido, internacionales, pero la apuesta por la globalización, la OMC, supuso en 3 décadas una implementación, una interdependencia brutal que no había existido, y sin embargo ahora se habla de desacople profundo entre grandes potencias, entre esferas de influencia. ¿Es una exageración o tú crees que estamos ante ese desacople y va a seguir habiendo obviamente relaciones internacionales económicas pero distintas? Hay un continuo. Al final la aceleración que estamos viendo, la causa primigenia es Internet. Por un lado, después de la Segunda Guerra Mundial con Hiroshima y Nagasaki, terminó una transición que se inició con la imprenta. La imprenta transformó el mundo, de la imprenta llegó la revolución industrial, y junto con la revolución industrial vimos aquellos movimientos sísmicos que empezaron con primero la Revolución Francesa y luego las 2 guerras mundiales. Pues ese movimiento que empezó con la imprenta y acabó con Hiroshima y Nagasaki, fábrica, industria, economías de escala, en el caso de Hiroshima y Nagasaki, destruyendo a gente, matando gente, inauguró un nuevo entorno, déjame llamarlo democracia, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, un status quo basado, estoy yendo al 44, basado en Bretton Woods, en el patrón oro, que ahora mismo ya es obsoleto. O sea, antes he dicho que vamos a ver cómo el mundo cambia, me he equivocado, el mundo ya ha cambiado. El cambio es Internet, igual que la imprenta supuso una transformación radical que provocó la revolución industrial. Ahora estamos viendo exactamente el mismo proceso informativo, es Internet, e Internet eclosiona con el paralelismo de la revolución industrial, que es la inteligencia artificial, algo absolutamente transversal a todos los sectores, que lo que está haciendo es provocar esa desfragmentación. El mundo de Estados Unidos, ese casino donde el dólar son las fichas de juego, ya es una ilusión que le interesa mantenerla a China, que le interesa mantenerla al resto del mundo, pero es una ilusión ya, Rafa, del pasado. Entonces tenemos un continuo que va evolucionando, pero tenemos ciertas fracturas, hay una creciente competencia entre bloques, y has hablado de instituciones que pertenecen a un momento pasado, efectivamente, pero yo te pregunto, ¿siguen estando aquí las instituciones multilaterales tradicionales,
algunas de las que tú has nombrado, etcétera, FMI también, por ejemplo, bancos mundiales, etcétera, bancos de pagos y de reconstrucción, de inversión y desarrollo, siguen siendo relevantes para determinar o para entender hacia dónde va todo esto, o, en tu opinión, se requiere una nueva arquitectura para gestionar la economía global? Al final, estamos hablando de algo absolutamente desconocido. En todos los procesos evolutivos no hay una innovación radical desde cero. O sea, siempre que hemos ido construyendo, construimos sobre la base de lo ya existente. O sea, al final, los parlamentos hunden las bases históricas en instituciones previas que ya estaban. Hombre, mira, tienes Troya 7, cuando se habla de las excavaciones en Troya, dices, hay muchas ciudades una encima de otra, o tienes la frase esta famosa, no recuerdo si de Newton o de quién, de me ha upado a hombros de gigantes, ¿no?, para conseguir Correcto. Lo que he conseguido. En ese sentido, el mundo industrial democrático se caracteriza por los bancos centrales y la política monetaria, ese sistema bancario que es el sistema circulatorio de todo el entorno competitivo. En esta nueva evolución los bancos tienen que seguir existiendo. No hay igual que la Iglesia sigue existiendo adaptada, los bancos seguirán existiendo, pero ya no serán ese apéndice que ayuda a los bancos centrales a desarrollar la política monetaria, porque gracias a Internet no necesitamos de ese apéndice. ¿Hacia dónde van a evolucionar los bancos centrales? No lo sé, evidentemente, el sistema bancario, pero a una convergencia probablemente con el Estado, con las tecnológicas, porque al final en este nuevo entorno competitivo las economías de escala dejan de tener sentido. Claro. Y ahí es donde encaja la desfragmentación que estamos viviendo. O sea, hasta ahora hemos vivido en un mundo a hombros de gigantes, como comentaba Rafa, gigantes basados, apalancados en las economías de escala. Las economías de escala es un subproducto industrial. En el mundo digital lo estamos viendo con Internet. Tenemos el código abierto, tenemos la inteligencia artificial, tenemos herramientas que permiten descentralizar procesos, y en esa descentralización es cuando viene la fragmentación. Las tecnológicas es un asunto que me interesa mucho sacar a colación, pero lo vamos a hacer más tarde, si me permites. Quiero seguir ahondando en el sistema global económico, en la incertidumbre global y cómo lo condiciona todo. Yo te pregunto, tú diriges un máster en gestión de riesgo financiero. ¿Qué indicadores financieros, no sé, tipo de cambio, deudas soberanas, CDS, yo qué sé, consideras esenciales para anticipar esas convulsiones sistémicas que muchas veces pillan a mucha gente fuera de juego? Yo soy muy de la curva de tipos. La curva de tipos siempre ha estado ahí. El problema es en esta transformación radical que en el 2008 el sistema financiero cambió. Desde el 2008 los bancos centrales están inyectando liquidez. Cambió para nada. O sea, cambió en ciertas cosas, pero por otro lado los sistemas retributivos de los directivos siguen siendo los mismos. Ese liberalismo a ultranza que muchos decían se ha acabado porque ha fracasado, se ve aquí claramente, lo que hizo fue reinventarse más extremo. Cambió, Rafa, para nunca volver a ser el mismo. Con la pandemia la universidad ha cambiado de forma radical y seguimos igual, seguimos los mismos profesores, pero ya no es lo mismo. Al final, 2008, empiezan los bancos centrales a hacer el quantitative easing, el QE, y desde entonces los indicadores tradicionales, o sea, lo hemos comentado muchas veces, la inflación es una estafa. Los PIBs son una estafa. Los productos interiores brutos al final son indicadores agregados que no permiten entender lo que está pasando. Son válidos para un mundo industrial, pero en este mundo digital ya no tenemos que pensar tanto en indicadores, sino en adelantarnos, en anticiparnos. Oye, y ahí, hablando de la tecnología, tú que eres tan partidario, spreads soberanos, volatilidad de mercados, ¿los puedes prevenir con Machine Learning? Porque el riesgo geoeconómico está ahí y el uso de la tecnología también, pero no sé si aquí se aplica. Sí, a ver, todo lo que son indicadores adelantados, al final, que hemos visto Silicon Valley Bank, la crisis de Silicon Valley Bank, yo me atrevo a decirte, Rafa, que es la última crisis bancaria de la que vamos a oír hablar, porque a partir de ahora la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, es capaz de gestionar la economía en tiempo real. ¿Eso qué significa? Eso significa que si hay un problema asociado con la liquidez, tienen herramientas y capacidad para, en lugar de con manguerazos, que es lo que han estado haciendo desde el 2008, con un bisturí quirúrgico,
poner liquidez en aquellos sitios donde lo necesitan. Por lo tanto, no hay un indicador avanzado, uno en concreto que sea el que todos tenemos que mirar, sino en este entorno desfragmentado lo que vamos a tener es muchos pequeños indicadores que además van a permitir articular una política monetaria en línea con la fiscal, que es la que va a acabar moviendo. Estoy pensando en las elecciones de Japón, estoy pensando en SpaceX y el apoyo que tiene de la NASA, estoy pensando en Stargate. O sea, al final, por muy liberal... Sí, se difuminan las fronteras entre esa inversión pública y esa inversión privada. Pero claro, hay una realidad la que no nos podemos sustraer. A pesar de que estemos en esa transición de modelos y de sistemas, seguimos viviendo, aunque sea el pasado, en una sociedad industrial, o al menos postindustrial, en la que hay algunos, el hegemón, nada menos, que se empeñan en reindustrializar, que eso está ahí, no sé hasta qué punto es coherente o no, pero en el que dibujamos un escenario con altos niveles de deuda pública, altísimos, con déficit persistentes. Claro, yo te pregunto ahí, ¿qué margen real tienen los estados para sostener esas políticas ambiciosas sin comprometer una estabilidad financiera que o nos inventamos todo o nos da igual la deuda ad infinitum? Porque los bancos centrales, entre tanto, claman en el desierto por esa política fiscal unificada para poder articular ese sostén de la sociedad. Está cambiando el discurso de los bancos centrales. Yo, hasta hace 2-3 años, a Christine Lagarde era constante la referencia que hacía a la política fiscal. Y cada vez más tengo una sensación de que se están centrando solo en la estabilidad. O sea, al final la pregunta es, hay que elegir. ¿Y elegimos entre qué? Entre estabilidad, crecimiento, deuda. Pues si hay algo que nos está enseñando Japón es cómo podemos vivir con niveles de deuda. Al final la deuda es anotación en cuenta. El problema... Y las monedas fiduciarias ya, pero entonces es toda una gran ficción que... Nunca ha dejado de serlo. Claro, pero ¿de quién depende entonces que alguien caiga? ¿De qué depende que los griegos tengan que ver 1/3 de sus pensiones reducidas y 3 millones de funcionarios en la calle? ¿Del capricho de alguien? Pues en el caso de los griegos, Mario Draghi tardó 5 años, desde el 2008, que Bernanke empezó con todo lo que es el quantitative easing. Nosotros, hasta el whatever it takes no vino hasta el 2012. Sí. Al final, ¿de qué dependió el desastre griego, el español y el italiano? Pues de que en aquel momento el Banco Central Europeo tardó 5 años, Rafa, en responder. Desde entonces hemos aprendido a responder de forma instantánea. Es una ficción en la cual, antes de que se produzca la gran crisis sistémica, si el Banco Central es capaz de responder rápido, no se produce. A mí no me preocupa la burbuja de la IA si desde el Banco Central o la política fiscal, según se va, y es la metáfora de la burbuja, según va saliendo aire de la burbuja, pues si hay inyecciones de liquidez que permitan sostener la burbuja, pues seguimos todos adelante. Al final es estabilidad, y esa estabilidad converge con una tecnología que nos va a permitir cada vez tener más recursos, más bienes, más trabajo, de una forma mucho más asequible. Que nos está cambiando la realidad. Vamos ya con la inteligencia artificial. Esa carrera es tecnológica, pero no es ni mucho menos solo tecnológica. Es geoeconómica, va a generar dominios y predominios, preponderancias. Yo te pido posicionamiento. ¿Estamos ante un eje central de poder mundial comparable al que ha sido el petróleo en el 20? No, porque el petróleo lo tenían unos poquitos. O sea, está la OPEP, Noruega descubrió sus reservas, se monta la OPEP. En cambio, el poder de la inteligencia artificial es descentralizador. O sea, al final, por un lado, está el gran motor de la innovación, que es Estados Unidos. Pero es que China, toda la inteligencia artificial que está desarrollando Estados Unidos, la está fotocopiando y mejorando desde el código abierto. Por lo tanto, no es comparable con el petróleo por el poder descentralizador. Dicho lo cual, la capacidad de transformar que está teniendo la inteligencia artificial es absolutamente demoledora. Voy a discrepar contigo y quiero que me lo desmontes. Es descentralizador, desde luego, o sea, eso en cuanto a las capacidades. Pero si viene de Estados Unidos, se va a llevar a cabo una migración o un predominio de Silicon Valley y sus valores en todo el mundo, porque
esos no son de código abierto y se van a imponer una serie de sesgos, etcétera. Y si viene de China, que sí es de código abierto, pero debajo subyace lo que subyace, que es un régimen autocrático, que no sabemos qué partes tiene de redirección de todo lo que hagas con ello hacia el régimen. Entonces, no es neutral. Te sirve para descentralizar gran parte de capacidades, pero condiciona quién va a dominar. Si se imponen los modelos occidentales / estadounidenses, eso va a ser lo que se va a llevar el gato al agua. Si predominan los chinos, va a pasar... No sé si me entiendes el razonamiento. Te entiendo perfectamente y yo no acabo de ver ese imperialismo chino. El hecho de que... Es que es discreto, son mucho más sutiles, igual que con la trampa de la deuda, igual que con toda la diplomacia geoeconómica que tienen en África, en Sudamérica. No quieren controlar con ejércitos como Estados Unidos, quieren controlar de otra manera. Sí, y al final ese control también es una ilusión. O sea, a ver, la inteligencia artificial por supuesto que tiene sesgos, pero es que ya se ha convertido en una commodity. Por un lado, tenemos los grandes modelos estadounidenses que van de la mano de Nvidia, por ahí hay un resquicio a Taiwán, o sea, tenemos esos grandes centros de procesos de datos, y luego la respuesta de China, Rafa, no tiene ideología. O sea, me refiero, la inteligencia artificial china de código abierto es el modelo, es un modelo que está entrenado con una serie de datos, pero que cuando tú lo desarrollas, cuando tú lo implementas en local, lo entrenas con los datos que tú tengas en local. Pero no le preguntes de nada que tenga que ver con China. No, a ver, a lo que tú metes que viola los términos. Al modelo que tienes descargado en local le puedes preguntar lo que quieras, que es independiente. O sea, al final el código abierto es un programa que desarrolla un programador, lo pone a disposición de la comunidad y es la propia comunidad la que lo mejora. Si es que el problema es que en este nuevo entorno competitivo en el que estamos entrando, un chaval con una impresora en su casa, impresora 3D, puede hacer productos de una calidad tremenda. Eso es maravilloso. Es alucinante. Y es que cambia la forma de entender. O sea, el trabajo, igual que con la revolución industrial, pasamos de un trabajo manual, duro, a un trabajo pues más, déjame llamarlo civilizado. Ahora va a haber otra evolución, no solo en el trabajo, sino en el coste. O sea, al final, cualquier producto, vamos a ver cómo acaba representando su precio solo el coste de la materia prima. Fíjate, me encanta que hables de trabajo y todo esto, porque ahí hay otra cuestión que yo creo puede condicionar la realidad de las sociedades a futuro y que es algo que me ronda por la cabeza últimamente, el debate de gravar a las empresas que sustituyen trabajo humano por inteligencia artificial, robots, etcétera. Desde un punto de vista técnico, ¿va a haber un impuesto a los robots? O sea, hay aportes, se ha dicho desde ciertos gobiernos, pero bueno. Es la gran pregunta, Rafa. A ver, los bancos centrales emitían moneda y eso representaba un beneficio. Al final, en los mercados, el high frequency trading, o sea, tú tienes asociado con el arbitraje, para que los mercados funcionan, tú ganas dinero haciendo arbitraje. Pues en este sentido, el papel de la tecnología, si tú tienes una fábrica en la que solo trabajan robots, en la que se produce un producto donde el único coste es la energía, pues es que tenemos que cambiar la forma de entender. Derecho tributario, base imponibles y cotizaciones sociales, es que, ver, van a cambiar, Rafa, va a pagar un droide la cotización social. Nuestro sistema fiscal ahora básicamente son dos impuestos, IRPF e IVA. IVA tiene que ver con el consumo e IRPF tiene que ver con el trabajo. Es que tenemos que redefinirlo entero, porque ahora ya el IRPF no vamos a trabajar. ¿Y a quién le vas a cargar el impuesto? ¿A los que consumen? Evidentemente no. Se abre camino, y resumiendo mucho y dando un salto, se abre camino, y esto yo creo que es algo bastante objetivo. Si piensas en nuestro sistema español, durante la pandemia, en Estados Unidos dieron cheques, aquí no se dieron cheques, pero teníamos a los funcionarios, teníamos a los pensionistas que cobraban una renta. Se abre camino, Rafa, el camino de la renta universal.
Eso surgía desde los propios promotores en Estados Unidos de estas tecnologías disruptivas. Se escuchaba a pensadores empresarios de Silicon Valley decir, bueno, vamos a acabar en gran medida con mucho del trabajo industrial. Bueno, pues habrá que generar esa renta universal, pero ¿quién la va a aportar? ¿Quién la va a aportar? ¿La van a aportar las empresas? A ver, volvemos a la ficción de la que estábamos hablando antes. Si quitamos por arte de magia la deuda, desaparece la deuda, pues al final, ¿quién aporta esa renta universal? El que imprime el dinero. El que imprime el dinero... Papelitos que no van a tener ningún valor menos que ahora todavía, ¿no? Porque no los vas a ganar. Yo con los papeles que llevo en la cartera, yo también desayuno, voy al supermercado y compro cosas, pues al final por ahí vamos a tener que ir yendo. Qué curioso. Esto a mí me da lugar a pensar a otra cosa, dándole una vuelta de tuerca, pero que igual es demasiado salto y a lo mejor no estamos en ese punto o no lo estamos nunca, pero permíteme que lance la posibilidad. Hay un pulso silencioso entre grandes corporaciones tecnológicas y estados tradicionales por el control de soberanías fiscales, empleo, productividad, porque al final tiene más herramientas ahora mismo la gran corporación tecnológica que el Estado. A mí eso me gusta mucho cuando dicen es que va a venir una inteligencia artificial que nos va a controlar a todos. Esa inteligencia artificial lleva años existiendo y son las multinacionales. O sea, desde los 60... se acaba la Segunda Guerra Mundial, lo que comentábamos antes, Bretton Woods, y más o menos cuando se rompe Bretton Woods, en el año 72 con Nixon, empiezan a aparecer estas grandes multinacionales en paralelo con la CIA y la Casa de las Américas. O sea, no es moderno este poder de las multinacionales. Lo que pasa es que desde que está Internet, desde el año 2000, se han transformado. Ya no estamos hablando de esas, no hablamos de McDonald's, de Coca-Cola, sino estamos hablando de los 7 magníficos. O sea, en este nuevo entorno, el Estado, yo pago impuestos, tú pagas impuestos y obtenemos muy poco de lo que pagamos por nuestros impuestos a cambio. A ver, digo muy poco en relación con todo lo que pagamos. En cambio, las tecnológicas que nos cobran nos dan mucho más de lo que nos da el Estado en servicios. Por lo tanto, la reflexión a la que animo no es que estén luchando las tecnológicas contra los Estados por buscar paraísos fiscales. Es que al final las tecnológicas se han convertido en una suerte de nuevo Estado. Claro, ahí es donde voy yo. Yo la deriva de los paraísos fiscales o tal me parece irrelevante. Me parece relevante esta deriva que tú mencionas. En el año 56, nada menos, Wright Mills escribía Las élites del poder. Y puedes entender perfectamente cómo la cooptación, cómo la búsqueda de poder y la concentración del mismo en Estados Unidos es un elemento que ha condicionado la deriva del mundo desde entonces. Pero claro, yo te pregunto, entonces las tecnológicas que tienen capitalización superior al PIB de muchos países, que tienen capacidades, ya no la capitalización, capacidades que no pueden tener los estados, ¿van a cambiar la forma de entender el mundo que tenemos en esa organización? O sea, yo lo he hecho ya varias veces esta pregunta, pero insisto contigo, ¿sigue teniendo sentido hablar de soberanía westfaliana en términos clásicos o esto ha saltado por los aires? Está por un lado el Apple ID o el Google ID. Yo personalmente... Esa es mi ciudadanía. Claro, yo estoy deseando que Google saque el pasaporte para hacerme ciudadano de Google. O sea, si es que al final... soy ciudadano europeo, que está estupendo. Soy ciudadano español, que es una maravilla. Pero mira, Estonia, que da una ciudadanía, que puedes montar empresas en España, que es digital, y al final es mucho más flexible. A mí ahora me roban el DNI y hasta que lo vuelvo a tener dado de alta, o sea, te roban la cartera y tienes un problema. Y luego tienes que ir a una comisaría, te dan el nuevo, te hacen una foto. En cambio, con el Google ID o con el Apple ID no te la pueden robar. Eso es peligrosamente parecido a lo que uno de los ideólogos de Donald Trump, Carty Jarvin, el filósofo estadounidense, Quería promover en Gaza Corporation. No hay soberanía estatal, es una empresa, hay acciones y bueno, vamos a ver. Sí, el problema de todo esto es cuando mezclas la política, la provocación, los medios de comunicación
con No, pero hablamos de organización de los territorios, de las personas y de las soberanías, que es de lo que ahora mismo se está tratando con las capacidades que tienen estas empresas, que son superiores a las de los estados en muchos casos. El debate sobre todo esto es una discusión sobre quién gobierna en el siglo XXI, estados o plataformas, estados o tecnológicas. Es que de derecho los estados, de hecho las plataformas. Sí, pero eso sabes que ha cambiado siempre. Quiero decir, el Estado romano con su derecho cambió y luego el Estado medieval con sus situaciones y sus circunstancias y su vasallaje cambió y luego los tres estados cambiaron y han ido cambiando siempre. Nada es inmutable. Sí, a ver, las propias tecnológicas son conscientes de sus limitaciones. Google y Apple tienen licencia de dinero digital, pero no van a tener nunca una licencia bancaria por el tema de la supervisión. O sea, al final, yo creo que si hay algo que tienen, mira Mark Zuckerberg ahora, el juicio de Meta. Sí. O sea, si hay algo que yo creo que tienen claro las tecnológicas es que dependen de los estados, que en cualquier momento. Pero de momento... ¿O crees que alguien se va a marcar un Standard Oil? Una ley antitrust. A ver, yo creo que si desde... porque además son tecnológicas estadounidenses. Si desde Estados Unidos tienen que despedazar alguna, ojo con Meta y Zuckerberg. Porque al final la forma de lanzar un mensaje es coges a una, la despedazas y ya has lanzado un mensaje. Ellos son conscientes de su servidumbre y al mismo tiempo de su fragilidad. O sea, las grandes tecnológicas, que al final es una persona como Elon Musk. A Elon Musk le han metido en cintura. Lo que pasa es que detrás de Elon Musk hay muchos intereses, exactamente igual que detrás de Trump o detrás de cualquiera de estas grandes tecnológicas. Pero si son poderosas, es porque nos permiten hacer muchas cosas. Es que la cantidad de valor que generan es brutal. Claro, pero ahí entra, que quizás soy, en este caso, siendo prudente en general, pero yo creo que aquí tengo un punto conspiranoico, permíteme reconocerlo. Claro, de momento sucede eso, pero hasta que tengan algo, ahora mismo tienen la IA, pero hasta que tengan algo que cambie la sociedad de una manera tan grande que no se puedan meter en cintura. No, a ver... ¿Tú crees que no va a llegarse a ese punto? No sé si me captas. Sí, no, a ver, al final hay un componente militar, o sea, la fragilidad y la servidumbre es clara, y ellos lo tienen clarísimo, y prueba de ello es el juicio de Zuckerberg. O sea, como se mueva mucho Zuckerberg... Sí, pero es que Zuckerberg tiene redes sociales. Sí. Nada más. Con todo lo que supone de poder, pero con lo inocuo que es hasta cierto punto. Pero Palantir, por ejemplo, ¿qué parte de Palantir es gobierno estadounidense y qué parte no? O sea, al final están convergiendo. Igual que la política fiscal converge con la política monetaria, lo que comentábamos antes, las tecnológicas están convergiendo con el Estado. Me parece un asunto apasionante y me parece que puede ser un cambio de era tremendo, como el que ha sucedido en otros momentos de la historia, pero de momento está ahí la cosa. Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Placer compartido, Rafa, gracias. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos reflexionado sobre esas advertencias ya con un reloj, con cuenta atrás sobre la mesa de Donald Trump hacia Irán. Les hemos contado las cuestiones más relevantes de la jornada en lo geopolítico y hemos dedicado todo el tiempo de entrevistas a una reflexión sobre geoeconomía, tecnología, inteligencia artificial y cambio de paradigma en las sociedades modernas. Sean felices y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta la próxima. No falten. Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria Plaza. Hasta el 15 de marzo, el realismo madrileño cobra vida. La Gran Vía de Antonio López protagoniza esta edición con arte contemporáneo, exhibiciones en directo y talleres con artistas. Flecha 2026. Arte que se mira despacio en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato.
El Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.